Bienvenidos a Conversaciones en la Nación. Hoy nos visita el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Bienvenido, muchas gracias por estar. Gracias por la invitación. Bueno, ah, falta muy poco para que se cumpla un año de la gestión de Macri a nivel nacional. ¿Qué evaluación haces? ¿Qué pros y contras encontrás de estos meses que han discurrido? A mí me parece difícil evaluar, ¿no? Está bien, pasó un año. ¿Por qué? Porque muchas acciones que se tomaron y que hubo acuerdos estructurales en la Argentina, importantes de oficialismo, de oposición y todo, requieren un plazo más largo para evaluar, ¿no? O sea, la salida del default, del cepo, la vuelta al concierto internacional, muchas acciones que se tomaron me parece que requieren un tiempo porque hoy estamos en el tránsito. En el medio creo que hubo un avance en estas cosas importantes. Otros me parece que es como que se ralentiza un poquito algunas acciones de gobierno que aparte de una buena posición en términos conceptuales y demás, hay que volcarse a los hechos y me parece que en eso por ahí producto de una nueva administración, que todo es como que al principio cuesta, es como que los procesos se han ralentizado, pero en términos generales creo que la Argentina, viviendo un momento difícil, está haciendo lo que tiene que hacer para ir para adelante, ¿no? Ahora, ¿hubo una subestimación de parte del gobierno nacional respecto de cuánto tiempo iba a llevar la reactivación económica? Sí, de todos. Obviamente es más importante la subestimación que comete el gobierno nacional porque son los que tienen la responsabilidad de gobierno, pero la subestimación fue de todos, me parece. O sea, pretender, ese es un mal endémico argentino, pretender que el milagro soluciona las cosas, viste que íbamos a salir de variables económicas muy, pero muy complicadas a corto plazo y casi mágicamente. No, no es posible. O sea, derrotar la inflación lleva tiempo, tampoco está resuelto el tema. Recuperar confianza en los mercados lleva tiempo. Arreglar el tema de la infraestructura energética, de transporte, de comunicaciones lleva tiempo. Me parece que pretender hacer cortoplacismo es un error. Ahora, en el trazo grueso de lo que tiene que ver las definiciones de modelo económico, ¿coincidís con lo que está haciendo el gobierno Sí, dando una vuelta de página de lo que fueron la década anterior? sí, definitivamente en muchas cosas, que es lo que sí creo, debemos discutir formas. Por ejemplo, yo vengo planteando ya hace tiempo, inclusive desde hace unos cuantos años, cuando con la anterior administración también, que había que resolver el problema energético en el país, había que salir de esa situación distorsiva. Aparte yo lo decía, como lo digo hoy, desde una provincia productora de hidrocarburos, porque obviamente conozco cómo funciona el sistema. Y me parece que ese tipo de cosas requerían más atención, la marcha y contramarcha, o sea, el abuso de el recurso de la prueba y error genera inestabilidad y a la larga te termina generando retracción de inversión también. Entonces me parece que hay cosas de ahí que hay que ajustar, ¿no? Respecto del rol empresarial al que tanto se ha referido el presidente, ¿crees que un poco falta confianza para producir inversiones? Definitivamente, recrear la confianza lleva un tiempo. Es mucho más fácil romperla, porque vos tomás una decisión claramente en contra de unas normas de convivencia básicas, después reconstruir esa convivencia te cuesta mucho en todos los aspectos de la vida, en la economía mucho más. Entonces creo, la Argentina está tomando decisiones a nivel estructural, como políticas de Estado, no una decisión de un partido político, sino de todos, que recuperan confianza en la Argentina. Por ejemplo, el tema de la inestabilidad en todo el proceso de discusión de las tarifas de servicios públicos trajo inestabilidad. Aquellos que tienen que invertir en el sector, que no saben qué va a pasar y se retienen. Bueno, eso ha pasado en muchos sectores. Ahora, hay una lectura como de expectativa respecto de lo que puede ocurrir en las elecciones del año que viene, diciendo Macri necesita ganar las elecciones del año que viene para terminar de generar esa sensación de que el proceso va en serio o tiene un trayecto más largo por delante, tanto en lo político como en lo económico. Yo lo que planteo es que lo que nos va a ayudar en la Argentina es que el perfil de aquellos que resulten electos el año que viene sean perfil de hombres y mujeres de Estado, gente que defienda los intereses de la República y no esté en la cuestión partidocrática solamente. Obviamente al gobierno le vendría bien ganar las elecciones. Nosotros planteamos una alternativa superadora con hombres y mujeres que probablemente
puedan colaborar en muchas políticas del gobierno, pero con autonomía, con independencia, desde afuera, obviamente, del espacio político del gobierno. Creo que eso también, o sea, ratificar, yo creo que tanta confianza le puede dar a la Argentina, no solo adentro sino afuera, no solo que al gobierno le vaya bien, sino que el perfil de su oposición sea claramente responsable, seria, porque ahí la gente está viendo la oposición al gobierno y una alternativa futura, en la medida en que sea razonable, le va a ir bien a todos, ¿no? ¿Crees que el peronismo es en este momento una opción razonable como la que mencionás o que todavía falta un proceso? Falta. En este momento no, falta. Estamos en tránsito. Soy optimista, soy muy optimista porque creo que hay un proceso de renovación enorme. Hoy hay una camada de gobernadores jóvenes que están realmente haciendo un gran trabajo, con una mirada distinta, moderna, no obstruccionista, que quieren integrar, que quieren trabajar todos juntos, legisladores, intendentes, o sea, hay todo un proceso de renovación que no se trata de gente más nueva haciendo lo mismo, se trata de gente distinta haciendo cosas diferentes, ¿no? ¿Te han de alguna manera catalogado como quizás el más macrista de todos los gobernadores peronistas? ¿Esto es así? ¿O tiene que ver con el nivel de relación que estableciste con el presidente? Tiene que ver con, en mi caso, con la coherencia respecto de mis convicciones y mis ideales. Yo peleé mucho con el gobierno anterior porque la Argentina se reinserte en el mundo, porque tengamos relaciones más maduras con otros países como por ejemplo Estados Unidos, que podamos volver al mercado de capitales, que salgamos del cepo, que discutamos la política energética. Todas esas cosas yo decía que había que hacerlas, no hoy, también las decía hace unos años. Eso me diferenció, es cierto, del anterior gobierno. ¿Qué margen de disidencia había con el anterior gobierno? Porque, Bueno, digamos, era difícil. De pronto, el 70% vos decías de las eso, veces eras considerado un enemigo. Hoy, pero en después esas te cosas... forzaban a estar en los actos conjuntos con los No, gobernadores. yo trabajo en los intereses de la provincia, o sea, si yo tengo que ir a hacer algo que le haga bien a Salta, sea quien sea el presidente, Macri o quien sea, yo voy, acompaño porque yo peleo por mi provincia. Ahora bien, desde mi posición política, yo siempre planteo, o sea, decir que sí a todo es bastante fácil, decir a todo que no es mucho más fácil todavía. Pararte en el medio y discernir y decir esto lo acompaño y esto no, es lo más difícil del mundo. Yo elegí ese camino y en lo personal me da una enorme tranquilidad espiritual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no voy a cambiar mi forma de pensar y de hacer las cosas porque coincida con el gobierno y no sea políticamente correcto. Amigos, es que eso que vos me planteás me pasa mucho. Yo recorro mucho la Argentina y a donde voy, desde la política me plantean, ¿por qué sos tan macrista? Cuando salgo de la política y estoy con la gente me dice, bien, gobernador, gracias, siga ayudando al gobierno aunque usted sea de otro partido. O sea, el ciudadano común tiene una lógica mucho más básica y mucho más profunda a la vez respecto de la política. Yo creo que cuando nos eligen, a vos te ponen la camiseta argentina. Vos jugás para la selección. Si sos de River, de Boca, Estudiantes, San Lorenzo, es una anécdota. Vos jugás en la selección y la selección tiene que ganar. Esos somos los que eligió la gente el año pasado. Cuando llegue el momento de la elección volvamos a discutir. En el mientras tanto hay que trabajar juntos. Eso quiere decir que te trajo costos hacia adentro esta postura respecto al gobierno nacional. Sí, esto es como la frazada corta. Lo que te falta de un lado te sobra del otro y a la inversa. Y la verdad es que es mucho más la gente que realmente valora no digo la generosidad, digo la madurez política de trabajar todos juntos que una mirada cortita, ¿no? Te voy a leer dos frases de entrevistas recientes y quisiera ver tu reflexión al respecto. En una entrevista dijiste el peronismo ya no es una expresión de poder. Correcto. Y en otra dijiste el gobierno no parece peronista, pero se mueve como tal. Correcto, es un gran desafío. Primero, el gran problema que tienen muchos sectores de mi partido, el peronismo, es que siguen comportándose como una expresión de poder. Ya no lo somos más. O sea, nosotros perdimos la elección. Lo primero que hay que hacer es asumir tu lugar. ¿Crees que hay sectores que no lo que entendieron? todavía no lo asumen y se siguen comportando como desde el ejercicio de un poder que ya no tenemos. Está bien, yo gobierno mi provincia. Mi provincia representa el 3% de la población argentina. La provincia más grande en donde ganó el Partido Justicialista, en Tucumán, que es un poquito más grande que Salta y nada más. O sea, en el mayor porcentaje de la Argentina han ganado dirigentes que representan otras fuerzas políticas.
lo primero que tenemos que asumir es eso. Si no lo asumimos, estamos con problemas. Entonces, claramente hoy ya somos una expresión casi marginal en términos de ejercicio del poder. Entonces, eso nos obliga a comportar de una manera diferente. Y tenemos al frente un gobierno que fue electo por la gente, que yo no voté, que yo trabajé para otro candidato, pero que ganó esa gente. Primero, hay que respetar a lo que la gente votó, si no somos autoritarios. Segundo, es un gobierno que no se comporta como se han comportado tradicionalmente los gobiernos, entre comillas, antiperonistas. Este no es un gobierno antiperonista, es un gobierno de una fuerza política diferente, que no es peronista, pero que la razón de su existencia no es enfrentar al peronismo. Macri no es un ciudadano, un dirigente de conocida trayectoria política y mucho más de militancia antiperonista, no, es un empresario que se dedicó a la política, que hoy es presidente de la Nación, entonces tiene una mirada distinta. Nosotros nos tenemos que acostumbrar a salir de la dialéctica peronismo-antiperonismo, porque si no estamos perdidos. ¿Cómo es el proceso de reconstrucción del peronismo, ya que una de las resultantes de este cuadro que describís es que no hay un liderazgo claro que sea respetado por todos sus referentes? No va a haber un liderazgo claro hasta por lo menos dentro de 3 años, cuando vayamos a discutir la presidencia de la Nación, que puede ser que se conforme un liderazgo, puede ser que no. ¿Por qué? Porque a mi juicio lo que hay que hacer es volver a empezar en serio. Volver a empezar en serio significa ir a las raíces y buscar en las raíces tu vínculo con la gente. Para eso las elecciones del año que viene son buenísimas. ¿Por qué? Porque no se elige un candidato único en el país. Cada provincia va a elegir sus candidatos. Entonces, lo que necesitamos es que cada fuerza política vaya a las provincias, en sus provincias, revalide a sus dirigentes o surjan nuevos dirigentes y esos dirigentes, a su vez, en un consenso, construyan un nuevo liderazgo. Es de abajo para arriba. Si queremos seguir trabajando de arriba para abajo nos va mal. Es decir, que no adherís a la postura de quienes plantean que el ordenamiento se va a dar con las legislativas del 2017. Creo que no. Eso puede ser el inicio de un largo camino que esperemos que pueda alumbrar algún nivel de liderazgo en el 2019. Si logramos alumbrarlo, podremos ser competitivos electoralmente, si no, no lo vamos a hacer. En una hipotética situación en la cual en provincia de Buenos Aires se presentan Cristina Kirchner, Massa, Randazzo, ¿no se dirimiría implícitamente el liderazgo del peronismo ahí? Se dirimiría quién conduce la provincia de Buenos Aires. El gran problema que nosotros cometemos en la política argentina es la nacionalización de lo que pasa en Buenos Aires. Desde que yo tengo uso de razón, siempre buscamos en la provincia de Buenos Aires el liderazgo de la Argentina. La consecuencia es que nunca sale de ahí. Hasta ahora nunca ha salido de ahí el liderazgo de la Argentina. ¿Por qué? Porque, salvo una situación de emergencia que llevó a Duhalde a la presidencia, electo por nosotros en el Congreso Nacional, no por el pueblo, desde la provincia de Buenos Aires la complejidad que tiene esa provincia es tan grande que se autoconsume. La Argentina necesita construir desde la síntesis de la diversidad. Desde esa provincia es muy difícil hacerlo. De todos los gobernadores peronistas, como mencionabas recién, muchos están iniciando el primer tramo de gestión. Hay otros que ya están hace más tiempo, pero que nunca han manifestado aspiraciones. Sos el único de los gobernadores peronistas que explicitó que le interesaría al presidente. ¿Te sentís representante o referente del grupo de gobernadores peronistas? No, la verdad es que no. Tengo una excelente relación con prácticamente todos ellos. Una excelente relación. Coincidimos en muchas cosas, pero no me postulo a representante de ellos tampoco. ¿Por qué? Porque sé que cada uno tiene su mirada, cada uno tiene sus formas de encarar la realidad. Si bien tenemos una mirada muy común, ¿no? La gran mayoría pensamos que, porque nos toca administrar. Entonces, cuando vos tenés responsabilidad de administración, te haces mucho más cuerdo y razonable. Cuando no tenés responsabilidad de administración, podés bajar de Sierra Maestra y hacer la revolución todos los días de tu vida. Pero cuando vos tenés que sentarte, organizar tu provincia, ver que funciona la escuela, el hospital, que los intendentes tengan herramientas para arreglar las calles y que haya seguridad en la ciudad o en la provincia, naturalmente te haces más razonable. Y por eso los respeto a todos los gobernadores que están en ese camino. Ese camino nos une mucho y seguramente en su momento podremos discutir cómo lo proyectamos a eso nacionalmente, ¿no?
¿Tenés en general una relación ambivalente con el PJ como órgano estructural? Vas a veces a las reuniones, a veces no. Cuando se han juntado en el CFI, por ahí participás. ¿Eso tiene que ver con que no te sentís totalmente identificado con la estructura orgánica del PJ? Lo que pasa es que atrasa mucho nuestra estructura orgánica. Estamos organizados sobre la base de una Argentina que ya no existe más. Pero no es de hace un año, ¿no? Es de hace décadas. Me parece que el peronismo tiene algún problema. Los partidos tradicionales, bueno, el radicalismo casi se lleva puesto su propia existencia y el peronismo lo puso en crisis fuertemente. Y tengo esta cosa de exótica, por decirlo de alguna manera, del discernimiento. Entonces, hay cosas en las cuales comparto y me parece interesante el debate y voy y debato. Y hay otras que no me interesan. Y entonces no tengo por qué validarla con mi presencia, ¿no? ¿Cuál es el espacio, el rol que le cabe al kirchnerismo dentro de ese proceso? Hay algunos dirigentes que expresan lo que gran parte de la gente que realmente representan, si son dirigentes efectivamente, que sienten una identificación con alguna de las políticas públicas del anterior gobierno. Miradas desde el peronismo conforman un espacio dentro del peronismo que naturalmente es parte de nuestra posición común. Hay otros cuyo nivel de pertenencia tiene que ver con un seguidismo casi personal a la figura hoy de la expresidenta, antes era del expresidente. Bueno, en ese caso puntual aparece como muy acotado el espacio en el peronismo. ¿Por qué? Porque la propia jefa de ese espacio ya manifestó su voluntad de trabajar desde otro lugar, no desde el peronismo. También lo manifestaba cuando era gobierno. O sea, el peronismo tiene una tradicional experiencia en esta cosa frentista, ¿no? Porque la década del 90, el peronismo hacía frente con otras expresiones como el UCD, el peronismo ponía toda la estructura, los votos, la gente, y el UCD ponía la cabeza y decía para dónde iba el peronismo. Bueno, en los 2000 pasó lo mismo, hacia otro lugar, digamos. Yo lo que estoy planteando es un peronismo que tenga autonomía en términos de construir un espacio propio, frentista, conversando con todo el mundo, pero con identidad. Y el peronismo, en definitiva, creo que tiene tanto arraigo en la Argentina que lo puede hacer. Es decir, que no le asignás un rol central a Cristina Kirchner en ese proceso de reorganización del partido. No, porque ella nunca ha trabajado en eso, entonces puede tener, digamos, quiero ser respetuoso, hay un importante porcentaje de argentinos que tiene donde tiene una enorme aceptación, prestigio y liderazgo. Adentro del espacio peronista no es tan fuerte eso. Te voy a marcar dos personajes dentro del espacio peronista que comparten con vos probablemente edad y perfiles y mirada de futuro, como son el de Florencio Randazzo y el de Sergio Massa. ¿Te parecen parecidos, distintos? ¿Cómo los evaluás? Yo con Florencio, bueno, hace mucho que no hablo, literalmente hace bastante más de un año que no tengo contacto con él. No por otra cosa, que estarán sus cosas y yo en las mías. Me parece que es un dirigente súper valioso, muy interesante, con una gran formación y también con experiencia. Me parece que es uno de los dirigentes importantes del peronismo. ¿Podría ser un buen candidato en la provincia? Perfectamente, perfectamente. Y Sergio es una persona a quien conozco muchísimo porque hemos hecho cosas juntos en algún momento, que tomó la decisión de construir su propio espacio político. Le ha ido bastante bien dentro de la tarea de construcción política de su espacio, y me parece que también es un dirigente interesante que aporta cosas, ¿no? Creo que, bueno, obviamente va a ser una decisión de él que hace el año que viene en la provincia de Buenos Aires, pero naturalmente es un dirigente que ocupa un lugar protagónico en la Argentina. ¿Pero lo ves parte de ese proceso de reconstrucción o él tomó una vía aparte y debe continuar por el Frente Renovador? Él esencialmente va a hacer lo que a él le parezca, porque Massa es así, digamos, va a hacer lo que le parezca a él, cosa que me parece bien, por cierto, no es una persona que ande siguiendo lo que uno diga. Lo que sí es cierto es que me parece que él ya tomó una decisión política de caminar en la construcción de algo alternativo al peronismo. Y bueno, espero que no le vaya tan bien como para que nos vaya mal a nosotros, pero le deseo toda la suerte, ¿no? ¿La candidatura presidencial para vos es un objetivo ineludible en el 2019? No necesariamente.
Yo apuesto a una construcción colectiva que Perdón, busque... aclaremos también que no tenés la posibilidad de una nueva reelección como gobernador. No, definitivamente no. Pero ¿qué pasa? Yo no quiero ser candidato a cualquier precio, de cualquier manera, para figurar en una estadística. Si logramos conformar un espacio político plural, abierto, participativo, en donde yo pueda ser competitivo, buenísimo, no voy a decir que no, me encantaría ser presidente, pero no quiero ser un obstáculo en la construcción de algo que plantee una instancia superadora a lo que hoy vive la Argentina, pero no quiero poner el carro adelante del caballo porque si no, no vamos a ningún lado. Y no es una cuestión de generosidad, es de sentido común. Yo soy competitivo y me gusta ganar, entonces... obviamente, si hay alguno que pueda ser competitivo y le puede ir bien, yo lo acompañaría perfecto. Un tema que linda lo político, aunque abonó mucho más publicaciones y programas de otro tipo, fue tu casamiento reciente. ¿Qué efecto político tuvo? ¿Te dio más visibilidad? ¿Te emparentó con otras cuestiones que no son tan rígidamente políticas? Fue una cosa particular, ¿no? Porque es palo porque bogas y palo porque no bogas. Porque, bueno, Isabel es una mujer pública, súper conocida, yo en otro ambiente también. Entonces, en un momento pensamos, bueno, nos casemos en secreto, como quien está haciendo una macana, ¿viste? Qué sé yo, para que no sea todo un show. Después dijimos, no, hagamos la cosa más natural del mundo. Entonces, la verdad es que entre su familia, la mía, amigos, literalmente hicimos un casamiento bastante íntimo. Éramos bastante, de movida yo tengo 10 hermanos, somos 10 hermanos, así que ya somos una bocha entre hermanos y sobrinos. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nos juntamos a comer empanadas, tamales, nos casamos, buenísimo, festejamos nuestro amor. Se armó todo, obviamente, una cobertura enorme, pero en eso a mí me gusta ser respetuoso, así como me gusta que me respeten a mí, también respeto a otro. Si eso genera una demanda informativa, bueno, hay que aguantársela. O sea, naturalmente no me voy a poner en otro lugar. Qué sé yo, vamos al cine con Isabel y con mis hijos y salí y tenés cobertura periodística en la puerta. No es cómodo, a los chicos no les gusta. El otro día fuimos buenísimo. En Salta se hizo la pizza más larga, 195 metros de pizza. Una cosa buenísima a beneficio de la Asociación Colibrí, de APAD y de algunas organizaciones de bien público. Claro, con una ingenuidad enorme, estábamos con Isabel y con dos de mis hijos, los más chicos, y con amigas de mi hija. Y entonces, bueno, vamos a comer pizza. Claro, llegamos. Fue imposible, más o menos, cuando logramos escapar de ahí, nos subimos al auto y nos fuimos a una pizzería como una pizza que no era los 195 metros, porque estaba lindísima, pero había tal cantidad de gente y tal demanda de fotos y de reportajes y de cosas que nos tuvimos que ir. Entonces, a veces es cierto, eso te genera y te mueve un poco del lugar de tranquilidad y de confort, pero bueno, pero hay en que algún momento aguantársela. no pensás, decís, qué bueno todo lo que genera, como el político que obviamente que tenés ¿Sabes qué? adentro. Yo me formé desde muy chico en esto. Mi primer candidatura la tuve a los 24 años a diputado en mi provincia. Entonces, estoy acostumbrado, es una cuestión de escala, es solo de escala, pero estoy acostumbrado a eso y viví toda mi vida con eso y lo llevo con total naturalidad. Entonces, es como que, en definitiva, te acostumbraste a vivir con eso, ¿no? Yendo a un tema un poquito más duro, esta semana se empezó a discutir en el Senado el tema de la reforma política, que tiene como una variación el tema de la boleta única electrónica. Sin embargo, alguna información marca que en el Senado harían cambios y que no sería la misma boleta que se aplicó, por ejemplo, en la capital o en Salta, y que no incluiría el chip, sería una boleta que solo se imprime. ¿Estás de acuerdo con esa variación que aparentemente impulsa el Frente para la Victoria? Para mí, sinceramente, hay dos cosas. Una, que es respeto, el temor a lo desconocido en la gente, sobre todo en la gente que no está muy amigada con la tecnología. Pensar que el chip es una cosa, el chip es solamente un sistema de lector. Mi pregunta es la siguiente. Cuando vamos al supermercado, ¿cuánta gente va con una libretita y un lápiz para sumar y restar porque no confía en el lector óptico del cajero del supermercado? Nadie. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Necesitas fiscales informáticos que controlen. O sea, discutir eso en el 2016, en lo personal, de mínima,
te causa asombro, porque si estamos atrasando 50 años, 40 años. Entonces, respeto a los legisladores, hagan lo que les parezca hacer, pero me parece que el problema es que hay que sincerarse. Hay gente que no quiere cambiar el sistema porque está cómodo con el sistema actual, porque con el sistema actual, a través de un enorme aparato y ejército de militantes, punteros, con las peores de las prácticas de la política, sostienen sus posiciones de privilegio. Entonces, hay gente que quiere sostener eso. Y me parece que sería bueno sincerar el debate. Entonces, si hay gente que diga, yo no, miren, la verdad es que yo estoy en contra de esto porque yo quiero tener el actual sistema. Bueno, me parece que nos tenemos que respetar de esa manera. Pero plantear la chicana, ¿cuál es la chicana? Modifico entonces, vuelvo a diputado y entonces ya el año que viene no se hace la elección. A mí me parece que sería una pena que no se avance, pero realmente creo que son evoluciones que la sociedad argentina, sobre todo con prácticas políticas, que dejan mucho que desear, ¿no? La última pregunta. También se está debatiendo en diputados el presupuesto donde gobernadores y legisladores están todavía tensando la situación por el tema TN, por superpoderes, por impuesto a las ganancias. ¿Te parece que hay que, de alguna manera, darle carta verde al gobierno en su primer presupuesto o hay que negociar hasta la última instancia? El presupuesto es una herramienta de administración que no se le puede negar a ningún gobierno nunca. Lo primero que hay que hacer, en mi mirada, es respetar al pueblo argentino que votó un gobierno que plantea esa como su herramienta. A mí, en mi lógica, hay que darle el presupuesto lo más parecido a lo que el gobierno plantea. Obviamente el legislador no es un escribano que va a validar lo que otro tiene que hacerlo. Entonces tiene que sentarse, discutir hasta el punto de no vulnerar el espíritu de una acción de gobierno, porque para eso lo votó a la gente, al Poder Ejecutivo. Si no, me parece que estamos imponiendo algo. Entonces, obviamente que es normal discutir, yo quiero que en mi provincia hagan más obras, haya más inversión, todo buenísimo. Hay un punto en donde está todo bien ese debate. Llega el momento en donde hay que tomar decisiones y ahí hay que actuar como gente de Estado. Tuve muchas gracias por acompañarnos en este ciclo. Muchísimas gracias. Nos vemos.